La Universidad de la Experiencia ha traído hasta el Hogar de Personas Mayores de Calamocha una conferencia sobre la Corona de Aragón, sus mitos, sus leyendas, sus orígenes. Esta conferencia ha sido a cargo de Eloy Morera, un historiador y escritor que nos acompaña hoy en Calamocha Noticias. Muy buenas tardes, Eloy, bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Laura, un placer. Bueno, nos tuteamos, si te parece, para hacer más cercana la entrevista. Claro que sí. Lo decía anteriormente, ¿no? Entrando a esta entrevista, has podido estar en el Hogar de Personas Mayores de Calamocha, contarles toda la información que tú posees sobre la Corona de Aragón. Cuéntanos a los amigos de Calamocha TV qué es la Corona de Aragón, qué les has contado, qué nos interesa saber sobre ella. Muy bien. Sí, yo creo que es muy interesante conocer un poquito más de nuestra historia y máxime de nuestra historia medieval, porque a fin de cuentas pues Aragón es una construcción medieval y la Corona de Aragón puede que sea el gran capítulo de esa historia medieval. Nos hemos centrado un poquito en lo que son los orígenes de la corona, esa monarquía compuesta que agrupaba muchos territorios bajo una misma persona, el rey de Aragón. Entonces hemos hablado sobre todo de ese peculiar, de ese curioso matrimonio que es el que va a dar a luz esa formación política que es la corona. Es curioso que en el siglo XII, cuando se produce este episodio trascendental para nuestra historia, y que es un siglo caracterizado por la crudeza de las cruzadas, de las guerras entre religiones, reinos, etcétera, pues algo tan poderoso y grandilocuente como es la Corona de Aragón, que llegó a ser una de las grandes potencias del Mediterráneo, nació no a consecuencia de una batalla, no a consecuencia de un gran hecho como podamos pensar hoy, sino virtud a un matrimonio. Es sobre todo de lo que hemos hablado, de ese matrimonio entre Ramón Berenguer y Petronila de Aragón. Y como me has podido comentar en esta conferencia antes de ella, en la pequeña entrevista que hemos tenido, es curiosa la edad, ¿no?, del matrimonio de la pareja. Cuéntanos por qué es tan curioso. Sí, llama mucho la atención, con razón, el hecho de que esta unión, que será tan trascendente para nuestra historia, pues se produce entre una niñita de apenas un año y un chaval ya hecho y derecho de 24, por lo menos lo que es el pacto esponsialicio, el compromiso de matrimonio a futuro. No obstante, no es tan sorprendente o llamativo como pueda parecer, y es que en realidad en la Edad Media los matrimonios eran, al igual que los vasallajes, pactos políticos. No estaban influenciados ni mucho menos por el amor o la sintonía entre esos miembros de la pareja, sino que obedecían a los intereses dinásticos, a los intereses políticos de los respectivos reinos, sus alianzas y desarrollos. Y en este caso, Petronila era la heredera del reino de Aragón, era la única hija de Ramiro, rey de Aragón, Ramiro II, y como tal no podía reinar, las mujeres en Aragón no podían reinar, no así en Castilla, donde había estado Urraca, pero sí transmitir la potestas regia, de manera que había que unirla en matrimonio con un candidato a ser el padre, junto con ella, del futuro rey de Aragón. Finalmente el matrimonio entre Petronila y Ramón Berenguer IV, el candidato que sería elegido, que ni era rey, ni era de Cataluña, era conde de Barcelona, se produciría 14 años después, 13 años después, cuando alcanza la mayoría de edad y por tanto la capacidad para contraer matrimonio Petronila. En ese momento ya tendría 14 años, sigue siendo esa la edad en la que los aragoneses alcanzan la mayoría de edad, con muchos peros dentro del Código Civil. Ramón Berenguer IV puede imaginarse que ya era un hombre casi mayor para la época. Claro. Esto es el origen, ¿no?, de la Corona de Aragón. También has hablado de mitos, leyendas. Cuéntanos alguna curiosidad de estos. La historia está entretejida de mitos y leyendas y la historia de Aragón no es una excepción. En concreto, en la Corona de Aragón y en los orígenes de la Corona de Aragón, que nos han ocupado hoy estas conversaciones, ¿verdad?, en Calamocha, aparecen muchos mitos que de hecho han tenido un arraigo espectacular y han calado mucho en el imaginario colectivo de no solamente nuestra comunidad, sino incluso de Cataluña y muchas partes de España. Es, por ejemplo, el caso del origen de las barras de Aragón, que por primera vez aparecen vinculadas a Alfonso II, que es el primer rey de la Corona de Aragón. Se piensa muchas veces, creemos, que el origen de este emblema
se encuentra en el Condado de Barcelona, en un hecho totalmente mítico que tiene lugar cuando el rey de Francia pues, da un escudo de armas a Wilfredo el Belloso, conde de Barcelona, y en absoluto fue así. Realmente el origen histórico parece que hay que encontrarlo en un pacto de vasallaje que tiene lugar años antes de todo esto entre el rey de Aragón, Sancho Ramírez, padre del batallador, y la Santa Sede. De hecho, las barras de Aragón son los colores de la Santa Sede. Nos referimos las barras a la bandera, ¿no? Por ejemplo, que compartimos con otros territorios como puede ser Cataluña, Valencia. Muy bien. Sí. Aprovecho este dato curioso en el que pues, también hacemos referencia a otras comunidades para hablar de una polémica, ¿no? Que hace años apareció a raíz de una expresión de corona catalano-aragonesa. Yo te quería preguntar como historiador, ¿es un error, una alternativa, una denominación alternativa? ¿Cómo lo definirías o cómo tratarías esta polémica, ¿no? Que surgió hace unos años a raíz de un libro de la ESO, ¿no? De estudiantes en Huesca? Sí, es una manipulación realmente, más que un error. Obedece a un interés concreto de nuestro presente a nivel político, aunque no es el único caso que ha habido lamentablemente, y es que la historia, en tanto que tiene un gran potencial como hacedora de la identidad de una comunidad, pues siempre es utilizada en beneficio de intereses de distinta índole política. Pero realmente nunca existió una corona catalano-aragonesa, como historiadores de mayor renombre que yo se han encargado aquí en Aragón de demostrar. La corona de Aragón fue una monarquía compuesta que aglutinaba muchos territorios bajo una misma corona, el rey de Aragón, y todos los reyes de Aragón dejaban muy claro en los documentos que emitía la Cancillería que eran reyes de Aragón, además de otros muchos títulos como rey de Valencia o rey de Mallorca y condes de Barcelona. Pero no existió la corona catalano-aragonesa, existieron una unión de territorios entre los cuales estaba el condado de Barcelona, que tenía menos entidad, de hecho, que el reino de Aragón, y por eso siempre se nombraba al final de esa larga retahíla de los títulos de los reyes de la corona de Aragón. Bueno, ahí queda esa aclaración, ¿no? Corona de Aragón. Hablamos de la Universidad de la Experiencia, puede que el que nos esté viendo en Calamocha TV diga, ¿qué es esto, no? No es la primera vez que participas en una conferencia organizada por esta universidad. Para quien no sepa qué es una universidad que pertenece a la propia Universidad de Zaragoza y integra un programa de actividades, ¿no? Dirigido a personas mayores. ¿Cómo reaccionan estas personas, este público, a actividades como la tuya? Cuéntanos cuántas veces has podido formar parte de este programa y qué supone, ¿no? Sí. Pues no han sido demasiadas las veces que he tenido la suerte y la fortuna de participar en este programa, aunque sí que por mi profesión he estado en contacto con la institución y también con los estudiantes y la gente mayor, pero estoy muy contento de tener esa fortuna porque la verdad es que siempre te sorprende la inquietud de los mayores por aprender. Sobre todo me llama la atención, siendo que trabajo de normal con pequeños, donde todos entendemos que hay mucha inquietud y mucha emoción, el hecho de que con la edad no se pierde, incluso algunos tienen más inquietud cuando alcanzan edades más adultas que de pequeños, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy bonito, es llamativo y ilusiona mucho el seguir compartiendo esos conocimientos con los pequeños y también con los mayores. Claro, nunca hay que dejar de aprender. Eso es. ¿Cómo ha recibido en este caso el público de Calamocha esta charla, esta visita por tu parte? Te preguntaba antes si te habían hecho alguna pregunta. Pues muy bien, la verdad es que el salón estaba lleno, con mucha emoción, muy divertido. Yo me lo he pasado muy bien, he conversado con ellos, que sí, siempre surgen preguntas, sobre todo, a lo mejor, lo cual me gusta, no tan al estilo de lo que ocurre en el mundo académico, que levantan la mano, ¿verdad?, los pequeños y tal, sino que se te acercan y te comentan. Es más una charla, ¿no? Sí, sí, surgen como anécdotas, cuestiones, interrogantes, que bueno, le dan también esa intimidad y ese anecdotario a la tarde, y es muy, muy interesante, muy bonito. Vamos, al final aprendes, siempre claro aprendes que cosas. Sí. Seguro que alguno ya te conocía porque, bueno, aparte de historiador, eres escritor y eres el autor del libro Cutanda, en el que, bueno, pues conocemos esta parte de la historia, ¿no?, de Aragón.
¿Qué se narra en este libro para el que no haya tenido la oportunidad de leerlo? Sí, pues es un episodio que yo creo fundamental en nuestra historia, tristemente poco conocido, que tiene lugar además poquitos años antes de la creación de la Corona de Aragón, de la cual hemos hablado hoy. Es en la época del Batallador, cuando muy cerquita de aquí, en el actual Cutanda, se produce el gran encuentro militar, la gran batalla campal de la historia de Aragón. Poquito después de la conquista de Zaragoza, el rey de Aragón, Alfonso I, conocido muy merecidamente como el Batallador, pues viene hasta aquí al encuentro de los almorávides, vamos a decir, unos musulmanes que habían adoptado una versión muy rigorista, muy radical del Islam y que venían con la clara motivación de recuperar Zaragoza, la cual habían perdido en el Valle del Ebro, y evitar que cayese también Calatayud. El Batallador, contra todo pronóstico, va a su encuentro, incluso en inferioridad numérica, y el encuentro tiene lugar, uno de los pocos encuentros militares de la época. A diferencia de lo que pensamos, la Edad Media no fue un tiempo de batallas, más bien de castillos, de refugiarse, de inestabilidad. Pues él fue al encuentro y tuvo lugar la batalla aquí, ¿no? Pues de alguna forma consolidando no solo la conquista de Zaragoza, sino también abriendo las puertas del reino a las tierras del Jalón y del Jiloca. Calamocha, por ejemplo, a partir de la batalla de Cutanda, en junio de 1120, pasa a formar parte del Reino de Aragón. Es crucial y prácticamente consolida las fronteras del reino y la capitalidad de Zaragoza, así como la conquista de Calatayud, que es una semana desde la batalla lo que cuesta en incorporarse al Reino de Aragón, ese reino que ya iba a camino de la corona. Es una novela, por lo tanto, une personajes ficticios, reales, ¿no? Y también pues datos sobre lo que se sabe realmente sobre la batalla, ¿no? Parte investigado por Rubén Sáez y Javier Ibáñez, ¿no? Conocidos de la asociación, ¿es así? Exacto, sí, son los encargados de realizar esas labores de búsqueda del campo de batalla de Cutanda, que al igual que la historia de la batalla sigue olvidada, ¿no? Hay que recuperarla. Tenemos que recuperar un poco nuestra historia para también recuperar esa cultura, esa identidad, ¿no? que nos otorga. Sí, la verdad es que están buscándola desde hace mucho tiempo, desde hace varios años, pero no la han encontrado todavía. En parte, razón por la cual pues no se conoce demasiado esa batalla, ¿no? Aunque son las Navas de Tolosa de Aragón, el hecho de que no puedas visitar el campo, como cuando vas a las Navas o a Waterloo, ¿verdad? Pues parece como que es un hecho que permanece un poco como en las brumas de la leyenda. Y realmente existió, como aparece en las fuentes, tanto cristianas como musulmanas, y es necesario, yo creo, buscarlo, porque además eso ayudará también a, desde mi punto de vista, revitalizar esta zona. Ahí está la Asociación Batalla de Cutanda, que sigue batallando, ya no contra los almorávides, sí, pero sí por la despoblación, por ejemplo, o sí por la reivindicación de una serie de aspectos culturales y vinculados al mundo rural, ¿no? Como es lo que ocurre en Calamocha y en Cutanda, a través de la historia, a través de la recreación, y es que la historia es un potencial incluso para eso. Así que hay que seguir batallando nuestra historia y hay que seguir buscando el campo de batalla de Cutanda. Yo creo que sí, que seguirán, ¿no? Están convencidos de conseguir ese objetivo. De hecho, en este sentido, quería comentarte que, bueno, estas semanas van a empezar lo que son las obras de excavación, ¿no? En el propio castillo, para saber qué se puede encontrar ahí. Es importante, ¿no? Realizar este tipo de actuaciones y conocer un poquito más sobre lo que nos podemos encontrar o descubrir, ¿no? en esa parte del castillo. ¿Qué opinión tienes de estos trabajos, Eloy? No sé si te han contado ya algo desde la asociación. Sí, los amigos de la asociación me van contando y la verdad es que una alegría inmensa, porque que en estos tiempos, ¿verdad?, tan complicados, aún de vez en cuando pues se pueda dar la buena noticia de que se investiga pues un castillo, aunque esté pues en el estado en el que está el de Cutanda, es una alegría, es una auténtica alegría, porque eso denota que aún hay interés por la cultura, por el patrimonio, por el pasado, ¿verdad?, que a fin de cuentas constituyen un poco nuestra razón de ser. Así que muy bien, yo creo que puede ser muy interesante. A fin de cuentas estamos hablando del escenario de esa gran batalla, pero no solo. Cutanda hoy parece que es un pequeño pueblo, un barrio rural de Calamocha, pero hay que tener en cuenta de que en el siglo XII era un iglem, era un distrito administrativo muy amplio, muy importante, que incluso después del siglo XII, cuando ya pasó a poder cristiano, el Reino de Aragón, siguió teniendo mucha importancia, el territorio y el castillo. Todo eso puede de alguna forma verse reflejado en los hallazgos
que se produzcan en esas excavaciones. Veremos a ver qué claves, ¿no? Veremos sí, a ver. Podemos tener. Voy a aprovechar que has mencionado antes Calamocha, ¿no? La importancia también de Alfonso I de Aragón. Fue un rey que todavía tiene importancia en la sociedad. Por ejemplo, la Peña La Unión, la Asociación Cultural Peña La Unión de aquí, realiza unos premios bianuales en los que llevan el nombre, ¿no?, de este rey, y que reconocen un poco pues la labor altruista de muchas personas en todos los niveles, local, comarcal, provincial y regional. Quería preguntarte, ¿qué importancia, para el que no conozca, tiene este rey en Calamocha? Porque según he podido leer, pues bueno, su ejército vino hasta aquí después de estar en Cutanda, también en Monreal del Campo, ¿no?, antes de pasar a Calatayud. Cuéntanos lo que sepas y así también recuperamos un poquito de la historia propia de la localidad. Sí, la verdad es que el batallador podría dar para hablar muchísimo, y a mí que me gusta mucho la figura del batallador, bueno, nos haría falta 4 entrevistas más por lo menos, pero sí que es verdad que es precioso el que se reivindique su figura y su legado, porque fue uno de los que forjaron Aragón y uno de los garantes de que de hecho no desapareciese Aragón en aquel momento, no solamente como batallador, fue un gran guerrero y un gran estratega en su tiempo, que condicionó la enorme y sorprendente expansión de las fronteras de Aragón, sino también, por ejemplo, a través de su labor legislativa, otorgando fueros, que son el origen de lo que luego va a ser el Código Civil Foral aragonés vigente a día de hoy. Por tanto, es una figura fundamental, es uno de los pilares de la historia de Aragón, y fue el que conquistó efectivamente toda esta zona, gracias a la batalla de Cutanda. Además, fue él el que quiso que fuese aquí la batalla, y eso es muy curioso. Yo creo que esta zona está mucho más vinculada al batallador que Zaragoza, como muchas veces creemos, ¿no? Identificamos Zaragoza con el batallador que conquista la ciudad, pero Zaragoza no fue realmente la gran victoria del batallador, y de hecho no se conquistó en 1118. En 1118 el batallador entró en la ciudad, pero fue en 1120, fue aquí donde hizo posible que no pasase otra vez a manos cristianas, o sea, a manos musulmanas, perdón. Él era un político muy audaz y tuvo la audacia de ver que Zaragoza peligraba. En aquel momento una conquista no era algo fácil de mantener, y para evitar que cayese en manos de los almorávides, que emprendieran una expedición tremenda para recuperar todo el Valle del Ebro, vino hasta aquí para evitarlo. Y la pregunta es ¿por qué vino aquí? ¿Por qué no se quedó detrás de esas famosas murallas de Zaragoza a esperar el envite y superar un asedio que era bastante fácil en la Edad Media? Es muy difícil asediar una ciudad en la Edad Media porque los ejércitos no eran como hoy día, ni mucho menos. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Y eso es lo que pone de manifiesto la identificación de esta zona con la figura del batallador. No es casualidad, además, que ya por aquí había estado el Cid, que luchó al lado del batallador, y todo eso también yo creo que nos da alguna pista. Pero desde luego que esta zona es el gran campo de batalla del batallador, y por tanto es como el tablero sobre el que forjó un reino que estaba, pues, en parte en peligro de extinción. Hay que tener en cuenta que cuando él hereda Aragón, Alfonso I, quien parece que nació para sorprender a la historia, él ni siquiera nació para ser rey, y tenía nombre castellano cuando fue rey de Aragón y de Castilla, pues cuando nace él, Aragón era un pequeño reino constreñido entre la espada y la pared, entre las montañas del Pirineo y los poderes feudales del entorno, tanto cristianos como musulmanes. Y sin embargo, después de sus 30 años de reinado, Aragón es uno de los grandes referentes políticos, ya no solamente de la península, sino que, como hemos visto hoy, pues con capacidad para convertirse en lo que fue, ¿no?, en la corona de Aragón. Qué menos, ¿no?, que darle el nombre a unos premios aquí en Calamocha. Me parece maravilloso. Yo creo que al igual que él, hay que seguir batallando pues nuestra tierra, nuestra cultura, y qué mejor que se simbolice todo ello en una estatuilla del batallador, aquel que no cesó en su lucha. Yo creo que es un referente, no cogiendo la espada, pero hoy tenemos otras muchas espadas que coger, y bueno, yo creo que en el batallador pues podemos ver un motivo para ello. Claro que sí. Seguro que tú has batallado mucho todo este tiempo con tus libros, no solo has escrito Cutanda. En la actualidad, aparte de tu labor como divulgador con los más pequeños, también con los mayores, colaborador, por ejemplo, con la Asociación Batalla de Cutanda en diferentes actividades recreacionistas,
¿Estás inmerso en algún proyecto futuro del que nos puedas hablar o nos puedas adelantar algo y que la gente pueda estar pendiente en los próximos meses? Sí, siempre hay batallas, ¿verdad?, de este tipo. Yo creo que nunca hay que cesar, como el batallador, que antes de que tenía un castillo ya pensaba en la siguiente batalla, siempre adelantando al enemigo. Y, por supuesto, siempre hay proyectos. De hecho, pues ahora estamos poniendo fecha para una serie de actividades con alumnos en institutos, sobre todo vinculados a segundo de la ESO, con la intención de, pues, de alguna forma divulgar un poquito, pues, la historia del batallador, la historia de Cutanda, y también a raíz de esos procesos históricos, de esos hechos de nuestro pasado, pues visibilizar todas estas zonas, Calamocha, Cutanda, Teruel, esas zonas que a veces incluso parece que se ponen en cuestión, ¿verdad?, si son Aragón, y realmente, pues, constituyen el escenario de algunos de los grandes hechos e identidades de nuestra comunidad. Entonces, pues, por ejemplo, iremos al Miguel Catalán el día 6 con amigos de la asociación Batalla de Cutanda, que además traen sus panoplias, y entre la novela y la recreación, pues también se consigue devolver el protagonismo de la historia a los que realmente la tienen, que son personas. Muchas veces, cuando cogemos un manual de historia o vemos una pieza aislada en un museo, pues parece que la historia es un conjunto de hechos, piezas, restos, y bueno, la historia al final la hacen las personas, y cuando uno viste una de esas piezas que vemos en los museos por parte de la recreación, o cuando uno coge una novela y vuelve a sentir con los protagonistas de aquel pasado, pues sus emociones, sus derrotas, sus victorias, sus amores y sus sufrimientos, yo creo que le vuelve a entender la historia, porque vuelve a sentir todos esos procesos que constituyen, pues, nuestro pasado. Entonces, algunos de los proyectos van por ahí: presentaciones con los chavales, actividades didácticas, institutos, y bueno, pues alguna cosa que todavía tiene que tomar más fuerza, pero que ya veremos, a ver, ya os iré contando. Muy bien, estaremos pendientes. Ya para acabar, simplemente para que quien le haya picado la curiosidad, ¿dónde puede encontrar tus libros? Saber un poquito más de ti, de tus escritos. Y por otro lado, ¿qué manual, qué libro, qué novela sobre la historia de Aragón recomendarías al telespectador de Calamocha TV? En cuanto a lo primero, en cuanto a los libros, no es muy difícil de encontrarlos, porque el de Cutanda en concreto está publicado por la editorial 12 Robles, reconocida en Aragón, y por tanto, pues, se distribuye en diversas librerías de Zaragoza y de Aragón. No así otros que están publicados con la Fragua del Trovador, que es un poquito más pequeña, más humilde, y entonces lo mejor es ir a las grandes librerías de Zaragoza o pedirlo a la editorial. Y más importante, la segunda, el manual que recomendaría sobre historia de Aragón, es difícil porque la verdad es que tenemos, eso sí que hay que decirlo, también la fortuna de tener grandes historiadores en nuestra tierra, ¿verdad? No solo actualmente, sino en la historia reciente ha habido grandes historiadores. No obstante, pues, por ejemplo, tenemos actualmente un historiador que también es novelista, ¿verdad?, que es José Luis Corral, y que yo creo que es un gran divulgador de la historia. Entonces, para acercarse al conocimiento de nuestro pasado, creo que es muy recomendable. Además de arocense, muy cerca de casa. Exacto. Para los calamochinos y las calamochinas. Exacto. Así que genial. Y premio batallador. También, en la última edición. Sí. Veo que estás al tanto. Recordamos además, ya que hablamos de los batalladores, que están abiertas las candidaturas. Si se te ocurre algún batallador, ya sabes a dónde mandar esa propuesta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eloy. Un placer. Hasta otra. Gracias.